Amada iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Todavía me está doliendo la cabeza. ¿Saben por qué? Sentí varias pedradas en la escuela. Pero la verdad es que esta escuela, mis hermanos, miren, es conductual. Y dentro de todo eso, siempre una escuela justamente lo que busca es traer una enseñanza y poder nosotros comprender que hay cosas que debemos de mejorar, que hay cosas que nosotros debemos de saber hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente lo santo, lo apartado, es estar en la casa de oración y estar de qué manera, pues de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces, por eso les decía, esa escuela que tuvimos es conductual y que pues nosotros no lo tenemos que tomar como un lugar, como cualquier otro, como cuando estamos esperando una cita en el Seguro Social, o estando en el cine, o estando en el parque, ¿verdad? Sino aquí estamos en un lugar donde dice la Escritura que casa de oración será llamada. Y en este caso, por ello, es la reverencia que debemos de tener en el lugar, obviamente, y el respeto que tenemos para uno para con nosotros. Y dentro de esta parte, bueno, pues obviamente todo lo que enseñaba Jesucristo, así fuera un versículo, tenía siempre una gran enseñanza, amados hermanos. Y eso es lo que vamos a ver justamente ya en esta, pues ya tarde mañana de sábado. Amados hermanos, ¿ustedes conocieron a Harry Houdini? ¿Supieron de él? ¿Saben quién es? ¿O saben quién fue? Un mago, un ilusionista, un escapista, ¿verdad? Bueno, pues este famoso equilibrista dice que colocó en alguna ocasión una cuerda a través de un cañón, o sea, de lado a lado, y estaba el cañón en medio, y él empezó a avanzar, y conforme avanzaba, pues la gente lo empezaba a vitorear, todos le aplaudían y decían, bravo, el mejor, ¿no? Y todo esto. Llega al otro lado y entonces les pregunta lo siguiente, ¿creen que pueda ahora cruzar cargando una carretilla? Y los demás, ¿qué creen que le contestaban? Sí, sí creemos. Dice, bueno, y ahora, ¿creen ustedes que cuando pueda pasar también cargando esa carretilla, pero también arriba una persona? ¿Y qué creen que le contestaron? Sí, sí creemos, y todos le aplaudían, ¿no? Y entonces en eso hace una pausa él, le dice, Señor, ¿gusta subir a la carretilla? ¿Y pues qué creen que hizo el Señor? No, dice, pues se echó para atrás. Entonces, a lo que vamos es a esto. No es lo mismo decir, sí, tengo confianza, sé que lo va a lograr y todo eso, allá poder nosotros depositar nuestra confianza en alguien más. Y en ese sentido, amados hermanos, porque no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si en ese momento a lo mejor este mago iba a fallar, ¿no? Y se iban a ir los dos hacia el precipicio. Entonces, por eso siempre es importante que nosotros veamos cómo es la enseñanza que nuestro Dios nos quiere dar por medio de nuestro Jesucristo. Y vamos a dar lectura justamente a lo que dice Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33, mis hermanos. En este pasaje no es el mismo, quiero aclarar, no es el mismo de lo que habla Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 también hay un suceso muy similar y tiene que ver con el mar. En Mateo capítulo 8 habla en relación cuando Jesús está dentro de la barca y empieza a haber una tormenta muy fuerte. Y aquí en Mateo 14, él está afuera de la barca y va hacia sus discípulos. ¿Sí? Entonces, para que no lo vayamos nos vayamos a confundir. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Sí? Ya estamos allí. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que los leamos todos juntos, estos versículos. Palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y en este sentido, pues con toda reverencia. Ya no oigo que ojeen, ahora sí. Leamos, mis hermanos. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo,
Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense qué hermosa experiencia hay aquí en estos pasajes. Y digo hermosa experiencia, amados hermanos, porque obviamente todo tiene un contexto. Jesús dice que venía de predicar la palabra de nuestro Dios. Venía de haber hecho un milagro pues grande, ¿verdad? Haber alimentado a las personas. Y dentro de todo esto, amados hermanos, bueno, pues dice, ¿saben qué? Ahora quiero estar solo, porque siempre es necesario estar solo, para reflexionar, para orar, para meditar algunas cosas. Y en ese sentido le dice a sus discípulos, pues vayan ustedes adelante, yo los alcanzo más tarde, ¿no? Entonces en esta parte, mis hermanos, pues ahí les dice en el versículo 22 que se fueran ellos más adelante. Y esto nos enseña algo bien importante, mis hermanos, que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, no estamos exentos a sufrir dificultades, a sufrir situaciones que podamos nosotros pensar que son muy complicadas, pero cuando tenemos una idea, una intención, esas situaciones, esas dificultades, aún por muy difíciles que sean, aún por muy grande que pueda ser la tormenta, amados hermanos, no significa que Dios nos está abandonando. Entonces, dice que ellos se adelantan, están ahí ya en el lago de Genesaret, ya les había dicho el mar de Galilea, que era, ¿cuál es la diferencia del lago de Genesaret o por qué le decían mar de Galilea? Bueno, pues era por la extensión que tenía justamente este lago. No es que fuera un mar como tal, sino que era realmente un lago muy grande que el mismo aire podía provocar olas, podía provocar tormentas, había mucha lluvia de repente, entonces por eso parecía como un mar intempestuoso en ese sentido. Entonces dice que más adelante, cuando ellos están allí, al empezar a remar para estar al otro lado, ¿qué empieza a ocurrir? Dice que empieza a haber una tormenta muy fuerte y ellos empiezan a pelear con las olas y todo ello. Pero también algo muy importante, que dentro de esto, nuestro Señor Jesucristo no estaba con ellos en ese momento. Ellos estaban solos. Dice el versículo 25. Él a lo lejos, dice tanto Marcos capítulo 6 como Juan capítulo 6, obviamente narra la misma situación, pero le da también otros elementos. Dice que él los llega a ver como si estuviesen como a 20 o 25 estadios. Él los ve. Un estadio mide cerca de 180 metros, mis hermanos. Entonces imagínense 180 metros por 20, pues hagan la cuenta, son casi cerca de 4 kilómetros. Lo que ve el maestro, que vio que estaban lidiando con estas olas del mar, y él empieza a caminar sobre el mar. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Dice que los discípulos, ¿qué tuvieron? Miedo, tuvieron temor, tuvieron esa situación, esa sensación de cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué sentimos? Dice la expresión coloquial, sentimos que se nos viene ¿qué? ¿Encima quién? El mundo. ¿Por qué? Porque no encontramos respuesta, porque nuestra visión está nublada, porque nuestros problemas hacen que nosotros nos podamos poner ciegos en ese momento y no podemos comprender ni visualizar cómo podemos encontrar una respuesta. Entonces, dentro de esta parte que hace Jesús, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos lo vieron de lejos, pero ustedes han tratado de, bueno, si han ido ustedes a la playa, hermanos, primero les tengo que preguntar, ¿verdad? Sin que nadie pueda hablar de lo que no sabe o de lo que no ha vivido. ¿Ustedes han ido a la playa? Ahora, ¿han visto en la noche que casi no se puede percibir de un lado a otro cuando están ustedes en la playa y se ve pues muy limitada la vista, ¿no? Y ellos al ver que venía algo, pues entiende que Jesús venía y venía como una aparición, dice que parecían que era un fantasma,
dentro de la traducción de la palabra fantasma, pues obviamente el pueblo judío lo entendía como una aparición. Hay una aparición, es lo que ellos veían, y lo veían como con un resplandor, pero no alcanzaban a percibir quién era. Y entonces pues ellos también tenían miedo de lo que estaban viendo, y dicen, pues es un fantasma, ¿no? Y dicen, no temáis, soy yo. Ya ellos al escuchar la voz, porque obviamente la conocían o no conocían ya la voz del maestro. Sí, sí la conocían. Entonces dice que ya empezaron ellos a tener esa calma. Y en ese momento, amados hermanos, él todavía no subía a la barca. Él los estaba, tenían pues, algunos metros de distancia, pero estaba hablando con ellos. Y dice del versículo 28 y 29 que Pedro hace una pregunta, bueno, no una pregunta, sino hace una exclamación y dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hace Jesús? Nada más le dice una sola frase, ven. Solamente una frase, ven. ¿Pidió Pedro algo, como sea, muy pues extraordinario o muy falta de respeto o algo por el estilo? Porque le dice, si tú eres, haz que yo vaya contigo. ¿Ustedes qué creen? Claro que es parte de la fe que Pedro tenía. Entonces, él visualizó, si Jesús puede y si él hace que yo vaya con él, pues obviamente yo también voy a poder caminar sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, pues no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Pedro, que vas a venir conmigo? No, al contrario, dice, ven. Y posteriormente, ¿qué hace Pedro? Pues dice, salió de la barca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la fe produce, acción. Dice que la fe sin obras es muerta. No podemos decir yo tengo muchísima fe si cuando realmente llega el momento en que la debo de demostrar, pues me hago para atrás, ¿verdad? No, aquí al contrario, amados hermanos, aquí lo que hace justamente el apóstol Pedro es que en el momento que Jesús le dice ven, él va. Empieza a caminar, mis hermanos, pero fíjense lo que dice el versículo 30 en particular. Es un versículo que nos da mucha luz en relación con lo que estamos nosotros teniendo en nuestro tema. Obviamente el tema pues se llama Jesús camina sobre las aguas. Fíjense lo que dice el versículo 30. Mas viendo el viento fuerte, o sea, aquí hay que hacer una pausa. Primero, ¿a quién estaba viendo Pedro? Estaba viendo a Jesús. Tenía su mirada en Jesús. Él lo estaba observando porque él se estaba dirigiendo hacia donde estaba posado nuestro Señor Jesucristo sobre las aguas. Pero dice que llega un momento en que Pedro, ¿qué hace? Pierde la atención de dejar de ver a Jesús y entonces ahora ve hacia dónde, hacia su entorno y dice, y viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Entonces ya no tuvo su visión en el objetivo, en el propósito, en aquel que le había dicho, ven. Cuando nosotros muchas veces perdemos esa visión, cuando nosotros perdemos de vista el propósito que tenemos en nuestra vida, en este caso, nuestra vida espiritual, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasa en nuestro entorno y va a haber cosas complicadas y difíciles que poder nosotros sobrepasar. Y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Dice que entonces, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En ese momento, ¿qué pasó? Ya no tenía la mira en el objetivo. Pedro, después de que estaba caminando algunos pasos sobre el mar, empieza a hundirse, porque ya no estaba viendo a Jesús, estaba viendo la situación a su alrededor. Y amados hermanos, en ese sentido, cuando lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, la verdad es que muchas veces nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que venimos a la iglesia, que cumplimos, que obedecemos, que tenemos mucha fe, inclusive. Pero cuando empieza a haber problemas en nuestro trabajo, cuando empieza a haber problemas en nuestro matrimonio, con la familia, con los vecinos, en la misma iglesia, empezamos a hundirnos. ¿Por qué? Porque todas las situaciones adversas son un peso en nuestra vida y eso hace que ya no flotemos, hace que nos empecemos a hundir. Y entonces Pedro hace algo que nosotros también debemos de hacer por costumbre. ¿Y qué creen que debe de hacer?
¿Cuál? Orar. Justamente dice orar en todo momento. Pedro hace una oración muy simple tal vez, pero ¿qué dice? Señor, sálvame. Es una oración, ahora sí que de momento, no se puso a hacer una oración de 5 o 6 minutos, no, fue algo muy rápido, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque en ese momento necesitaba él de ser salvado. Y dentro de esto, amados hermanos, también tenemos nosotros una enseñanza. Dice en esta parte de la escritura, dice Lucas capítulo 17, versículo 5. Y antes de poder pasar a esa cita, mis hermanos, déjenme hacerles otra aclaración. Cuando el Señor Jesucristo lo salva, lo levanta, ¿qué le dice? ¿Sí recuerdan lo que le dijo? ¿Sí están bueno, ya cambiamos la cita, ¿verdad? Pero ¿sí recuerdan lo que leímos? ¿Hombre de qué? De poca fe. ¿Qué significa tener poca fe, mi hermano Gerardo? Para usted, ¿qué significa tener poca fe? Esperamos a nuestro hermanito Sebastián que nos apoye con el micrófono, mi hermano, para que nos puedan escuchar nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión también. Le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Pues a poca fe es en creer realmente quién es, ¿no? Es como que duda, empieza a dudar. Siento que esa poca fe se difiere en esa duda, de no creer realmente que pues él puede estar seguro con Cristo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna idea diferente a lo que es ser un hombre de poca fe, amados hermanos? Así es, que muchas veces podemos decir, pero no hacemos, ¿verdad? Esa es la situación. Pero también quiero decirles algo, mis hermanos. Aquí no le dijo hombre sin fe, le dijo poca fe. Y esa poca fe que muchos pudiéramos llegar a tener en este momento, tiene un contexto, amados hermanos. Y el contexto precisamente viene justo en lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 5. El contexto es este. Dice que después de que le preguntan al maestro, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Qué le dice? 70 veces 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos hace perder la fe, mis hermanos? Muchas veces, ¿qué es lo que nos hace perder la fe? Los conflictos, la parte carnal que muchas veces llegamos a tener, las obras del mundo, y eso nos hace perder ¿qué? La visión que tenemos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser unas mejores personas, para ser verdaderos hijos de Dios. Y entonces por eso cuando Él les explica todo esto en ese contexto que está en Lucas 17, desde el versículo 1 al 4, ellos entonces les dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros perdemos la visión en ese sentido. Porque aunque decimos que venimos a la iglesia, aunque decimos que sabemos los mandamientos de nuestro Dios, aunque hacemos la voluntad de nuestro Dios en apariencia en algunos momentos, cuando somos probados, ¿qué pasa? ¿Nuestra fe a dónde se va? Nuestra fe flaquea. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra visión espiritual, nuestro objetivo hacia donde queremos llegar, que es justamente ganarnos el reino, y lo cambiamos ¿hacia dónde? Hacia la parte carnal. Y por eso perdemos la visión. Y justamente, aunque Hebreos capítulo 11 hace ver la fe como algo que no se ve, pero dice, pero es la demostración de las cosas que se esperan. O sea, sí, la fe no se ve, pero sí se demuestra. Y cuando somos probados, ejemplo, cuando alguien nos reta en nuestra paciencia, en nuestra tolerancia, en nuestra templanza, inclusive hasta cuando dicen, nos provocan ¿para qué? Para que incluso pudiéramos tener algún conflicto verbal o físico, y nosotros cambiamos nuestra visión de donde queremos llegar y de lo que decimos que somos y nos vamos a lo carnal, ¿qué pasa? Pues obviamente nuestra fe flaquea. Y es ahí donde justamente estos discípulos de Jesús le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Siendo firmes, teniendo claridad y no perdiendo el objetivo.
Y en este caso justamente es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Él nada más le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo tengo una frase personal. Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir conmigo cuando voy manejando, mis hermanos, dicen que la duda mata. Entonces yo no puedo dudar cuando voy manejando, porque sí es peligroso cuando uno llega a dudar. Dudar hasta en un segundo te puede costar la vida. Y no porque vaya yo muy rápido, sino porque de alguna forma siempre hay que estar alerta en todo momento. ¿Y la duda qué es? Justamente pensar una cosa y pensar otra, y estar indeciso entre las dos. Y entonces por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quieres perder este objetivo que ya tienes? Esto que es la vida eterna, esto que te estoy ofreciendo, a una situación carnal que a final de cuentas no te va a beneficiar en nada. O la otra situación, los problemas que podemos llegar a tener, las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana, amados hermanos. A veces el ganar una discusión, para nosotros le damos mucho valor, el ganar una discusión, el tener la razón, en vez de tener paz. ¿Cierto o no? La verdad, hermanos, la verdad. A veces queremos tener la razón, a veces queremos ganar, a veces somos un poco necios. Y eso hace que perdamos la visión de dónde queremos llegar. La otra, les decía yo, dice que hay un momento en el cual el Señor viene y dice que es a la cuarta vela. ¿Tendrá algo que ver con nuestra vida en el tiempo actual? La cuarta vela es aproximadamente entre las 6 y las 6 de la mañana, mis hermanos. A esa hora, ¿quién nos ha despertado? Porque las preocupaciones los agobian, porque hay cosas que resolver, porque hay cuentas que pagar. Hay quienes sobrepensamos mucho, mis hermanos. Entre ellos, soy servidor, es uno de ellos. Estoy sobrepensando lo que va a pasar, lo que voy a hacer, así, sí. Me imagino que a mi hermano Josué también le pasa cuando no le queda un motor. Está pensando hasta entre sueños, está. Y hasta en el sueño encuentra ya le voy a hacer así, pero no duerme. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Y el problema es a veces no poder reparar un carro por alguna falla. Eso es en cuanto a su trabajo. Pero a veces hay situaciones personales que también no podemos resolver. No sabemos qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer. Y eso muchas veces nos quita el sueño. Y por lo regular pasa como por la cuarta vela. Empezamos con el insomnio. Empezamos con despertarnos. ¿Por qué? Porque buscamos una respuesta a esos problemas que se nos presentan. Y dentro de esta parte, amados hermanos, allí es cuando Jesucristo se presenta. Dice que Él ve a lo lejos, lo que dice Juan capítulo 6, ya en sus últimos versículos hablando de esta parte, dice que Jesús los ve a lo lejos y ellos estaban batallando con la barca porque empezó a estar en esa tormenta. Imagínense quién sabe cuántas horas tendrían ellos batallando allí y cuando lo empiezan a ver de lejos. Y Él ya se presenta y les dice, no se espanten, soy yo. Y entonces ellos empiezan a agarrar nuevamente una confianza. Y esa confianza que muchas veces nosotros perdemos en un momento determinado de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros no nos debemos de olvidar que nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Dios es el que nos fortalece. ¿Qué pasa? Que después de que eso aconteció con Pedro y se empieza a hundir y que lo levanta nuestro Señor Jesucristo, fíjense que Él no le reclamó nada. ¿Hasta en qué momento le dijo, hombre de poca fe, por qué dudaste? Hasta que lo había subido a la barca. Y muchas veces nosotros decimos, entre nosotros, ¿verdad? Cuando pedimos ayuda o cuando nos piden ayuda, no, pero pues estás en esa situación porque tú quisiste. Pero es que, hermano, ¿me podrías ayudar? No, pero es que mira, si tú te fijas no, hermano, ¿me vas a ayudar o no? Pero siempre a veces decimos, lo que hiciste es mal, te damos tu reprimenda y ya después te ayudamos, o a veces ni te ayudamos. Pero entonces dices, bueno, entonces ¿dónde encontré el consuelo, el apoyo, esa parte de fraternidad? A veces no es así. Como padres muchas veces cometemos ese error con nuestros hijos también. Primero los regañamos y después ya les decimos, bueno, pero a ver, ¿y por qué te pasó esto?
No, pues ya olvídalo, ya que me regañas, ya no te quiero ni contar. Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta. Sabemos en lo que fallamos muchas veces. No hay necesidad de lo que nos digan. Como yo les decía hace unos sábados, les decía, bueno, cuando me llegara a ver, que me vea mi mamá y me decía, ay, hijo, te veo bien gordo. Le digo, ay, mamá, dime algo que no sepa. Pues ya sé, ¿verdad? Que tengo esto. Ya sé mis fallas. No me las digas. Espero corregirlas. Mejor aconséjame cómo corregirlas. Y en este caso Jesús hace lo mismo con Pedro. Primero lo levanta, lo pone en un lugar seguro, lo sube a la barca y entonces ya le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo he estado contigo desde el momento en que te escogí para ser mi discípulo? ¿Por qué dudaste si les he dado de comer? ¿Por qué dudaste si aunque ha venido persecución sobre nosotros, Dios, mi Padre, nos ha protegido a todos nosotros? ¿Por qué dudaste si cuando nos vinieron a pedir los impuestos, te pedí que fueras por ese pez y sacaras esas monedas? ¿Para qué? Para pagar el tributo. ¿Por qué dudas si aquí estoy contigo y todo se resuelve? Porque muchas veces nosotros nos llega a ganar la carne. Entonces les decía, tiene mucho que ver cuando ya estamos en este lugar seguro. La barca es un lugar seguro. Dentro de esta misma parte, amados hermanos, bueno, pues dice el versículo 32. Dice que cuando Jesús subió a la barca, ¿qué pasó ahora sí ya en el entorno? Todo lo que estaba pasando alrededor terminó. La tormenta pasó, ya no hubo nada. Y entonces, en ese preciso momento también, los discípulos de Jesús hicieron algo extraordinario e hicieron una exclamación: verdaderamente eres hijo de Dios. Con todos esos milagros, con toda esa demostración que ya había hecho nuestro Señor Jesucristo, y culminando en esta parte, salvándole la vida a Pedro y a los que estaban también ahí peleando con las tormentas, entonces ellos reconocen y dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros podamos reconocer que estamos en el lugar correcto, que estamos sirviéndole al verdadero Dios y que estamos siguiendo las pisadas de su Hijo? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para poder nosotros abrir los ojos? Obviamente, dentro de esta parte, y es algo muy importante que tenemos que tomar como referencia, es que no la llevaron fácil. Fueron cosas difíciles que le sucedió a los discípulos en su vida, aún estando con Jesús. Son situaciones complicadas. El hecho de seguir a Jesús, el hecho de obedecer a nuestro Dios, amados hermanos, no quiere decir que en nuestra vida no nos van a venir cosas difíciles, complicadas. No todo es miel sobre hojuelas. Hay problemas, hay situaciones que se nos presentan. La única diferencia es que dentro de esta tormenta, quien estaba con ellos era Dios cuidándolos por medio de su Hijo. Y hay una forma de expresión que también existe en el mundo que dice, no mires lo grande de qué, de tu problema, sino mira lo grande que es Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, la pregunta en ese sentido no es, ¿tendremos tormentas en nuestra vida? Sí, siempre va a haber tormentas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estarán nuestros ojos cuando llegue la tormenta? ¿En ese objetivo? ¿En ese propósito? ¿O estaremos viendo todo lo que está en nuestro entorno? Esa es una pregunta personal, con respuesta personal. Y como lo decíamos, si hay algo que mejorar en mi vida, lo voy a mejorar para que lo entendamos mejor. ¿Qué llega a pasar en nuestra vida? ¿Quiénes aprendieron a andar en bicicleta o quiénes les enseñaron a sus papás a andar en bicicleta? Mi hermana Jackie, mi hermano Gerardo, mi hermano Josué, mi hermano Sebastián, mi hermano Marcos, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando nos enseñaron a andar en bicicleta, mis hermanos? Primero, pues nos agarraron por atrás, ¿verdad? De la bicicleta y sabíamos que estaba ahí nuestro papá, nuestra mamá agarrando la bicicleta y nosotros íbamos pedaleándole, ¿no? Y nos sentíamos seguros porque sabíamos que alguien nos estaba agarrando. Pero ¿qué pasa cuando seguimos pedaleando
y de repente perdimos el objetivo de andar pedaleando y volteamos y ya vemos que nuestro papá y nuestra mamá estaba. ¿Quién se cayó? Yo sí me caí, mi hermano Marcos también. ¿Y por qué nos caímos? Porque ya sentimos desconfianza, ya no nos sentimos seguros, porque ya no vimos al que nos estaba agarrando la bicicleta. Y eso llega a pasar justamente cuando nosotros flaqueamos en nuestra fe, cuando nosotros ya no vemos el objetivo, cuando ya el entorno nos distrae. Entonces, por eso, amados hermanos, esto es importante que nosotros veamos estos factores. Primero, la barca, un lugar seguro. La barca puede ser la iglesia, la barca puede ser un momento en el cual tú te sientas tranquilo, te sientas en esa protección bajo nuestro Dios, que puede ser un momento de oración, ¿verdad? La otra parte, pues es la tormenta. La tormenta siempre vamos a tener problemas, hermanos. Aunque pensemos que en nuestra vida, no, ahorita estoy bien relajado, no tengo problemas. No, sí tenemos problemas. Yo sí tengo problemas. Pero la única diferencia es que no me siento solo. Que me siento acompañado de Dios. Y dentro de esta parte dice que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para sentirnos así? Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. La otra, pues obviamente es la fe. Dice la fe no fingida. Dentro de la escritura de nuestro Dios, amados hermanos, fíjense lo que es también la fe en este sentido. Dice Romanos 12, versículo 3. Dice así, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Obviamente, cada uno ahorita tenemos un nivel de fe, lo podemos ir mejorando, pero no debe de menguar, debe de irse perfeccionando, debe de ir aumentando, conforme a nosotros vayamos entendiendo lo que Dios quiere con nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros también entendamos esta parte trascendental en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Sin fe, dice que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. No le podemos agradar. ¿Por qué? Porque estamos aquí y estamos acá. Estamos aquí, cuando me conviene estoy aquí, cuando me conviene estoy acá. Y dentro de esta parte, o estamos bien, dice, o eres frío o eres caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos estar en esa dualidad. No podemos estar dudando constantemente. Cuando la vida me va bien, pues estoy en la iglesia, cumplo el sábado, no tengo problemas. Pero cuando la vida me va mal, no, reniego de Dios, me alejo, hago otras cosas ya inclusive indebidas. No, nuestra fe debe estar bien centrada, bien cimentada y obviamente dándonos cuenta que va a haber momentos en que podemos llegar a flaquear, pero que dentro de esta parte también debemos de entender que no estamos solos, que Jesús está con nosotros. Y eso justamente le prometió a sus discípulos. Y no piensen que van a estar solos, voy a estar contigo, con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, les dice a sus discípulos. Entonces, por eso, eso es lo que nos ofrece nuestro Dios. Nos da a nuestro Señor Jesús. Y después dice Jesús, y cuando no esté con ustedes, ¿a quién les voy a dejar? Pues dice, pues al Santo Paráclito, a ese Santo Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, sea como sea, no estamos solos. Solamente lo importante es que tengamos confianza. ¿En qué? En que Dios nos va a levantar, en que Dios nos va a estar acompañando en cada momento de nuestra vida. Por eso, amados hermanos, ¿dónde van a estar nuestros ojos cuando llegue la tormenta? En la intensidad, en que me voy a mojar, en el viento que a lo mejor me va a robar, me va a volar la ropa, no sé. ¿Dónde van a estar nuestros ojos? En el objetivo, ¿verdad? En nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? El poder alcanzar esa vida eterna. El no ver lo que hay en mi entorno, el no estar criticando, el no estar viendo cosas malas,
donde a veces no las hay, el darnos cuenta que los problemas siempre van a existir, pero también hay otra frase que decimos, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, esa filosofía, amados hermanos, es importante que nosotros la tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios dice que le daba a sus pájaros, les daba nido, y a las horas les daba cuevas, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza reposar, pero ¿qué pasa? Dice, pues cuanto y más a nosotros que también somos su creación. A nosotros nos da esa protección, a nosotros nos da esa seguridad de que vamos a tener lo que necesitamos. Por eso es importante que nosotros tengamos una esperanza. Y cuando la fe, ¿verdad?, sea pequeña, todavía podemos decir, Señor, sálvame. Todavía podemos decir en ese momento esta parte, mis hermanos. Hebreos 11:6. Vamos a ir casi concluyendo, amados hermanos, en este sentido, en este tema. Hebreos 11:6. Muy importante, no se nos olvide. De verdad yo no procuro dar muchos versículos porque muchas veces se pierde la esencia, ¿verdad? Pero esto sí es importante que no se nos olvide. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde está? Tus ojos. ¿Dónde tienes puesta la mira? El objetivo de tu vida. Tengo que tener fe. Segundo versículo que les voy a dar. Proverbios 3, del 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Y bueno, de antemano agradezco a mi hermano Adán que nos ha estado apoyando en poner cada paso de lo que hemos estado hablando. Yo sé que no le he dicho, hermano, y el siguiente cuadro y el siguiente, ya mi hermano, como que estamos en sintonía y eso es muy bueno. Me gusta esa parte que nos conectamos, mi hermano Adán y un servidor. Dice, Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Dónde debe de estar nuestra confianza? Dice la Escritura, dice, algunos confían en carros, algunos confían en caballos, algunos confían, pues obviamente, en el dinero, ¿verdad? Pero dice, nosotros confiamos en nuestro Dios. Y aquí el versículo dice, fíate de Jehová, sinceramente. No digas de boca nada más, es que yo sí creo en Dios. No. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no estribes en tu prudencia. Yo creo que si ahorita me alejo un poquito de Dios, no pasa nada. No. Es en todo momento tu confianza en Dios. Es que yo puedo solo. No. La verdad es que no podemos solos, hermanos. O sea, sí somos autosuficientes en un momento determinado en que nosotros nos tenemos que mover cuando requerimos algo, ¿verdad? Dice que no nos va a caer las cosas del cielo. Hay que actuar. Como la anécdota que les contaba ese que decían, es que Dios me va a venir a salvar. No, pues tampoco. No va a venir la mano de Dios y te va a levantar y te va a poner en un lugar seguro, no. Si te manda una llanta, si te manda una lancha, pues trépate y muévete de ahí para que no te ahogues. O sea, hay que tener acción. Dice entonces, no estribes en tu prudencia. Reconócelo, no nada más cuando te conviene. Así dice la cita, ¿no? Dice, reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos, o sea, en todo lo que hagas. Siempre debes de tener el reconocimiento de que Dios está contigo y que Dios va a estar allí y que no te va a dejar solo. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a enderezar tus veredas. Esto es lo correcto, esto es lo adecuado. Esto es lo santo y esto es lo profano. Haz diferencia. Esto es lo limpio y lo inmundo. Eso es lo que nosotros también hacemos en un momento determinado. Pero obviamente también poniéndonos como ejemplo de que también de limpieza, también de santidad y todo ello, porque hay que predicar con el ejemplo, ¿sí? Y la última, amados hermanos, la perseverancia en las pruebas. Lo que decíamos, cuando nos caemos es cuando más aprendemos que cuando no te caes. Cuando empezábamos a andar en bicicleta y ya no vimos que nos estaban cuidando, ¿qué aprendimos?
Pues que no hay que perder el objetivo, ¿verdad? No hay que dejar de pedalear, no hay que poner el manubrio de más porque te caes. Y aprendimos también que, bueno, pues si ya no están quienes estaban agarrando, pues le voy a poner rueditas a la bici, ¿verdad? Y después le pongo una y ya después ya no le pongo ninguna. Entonces, son aprendizajes. Entonces, ¿qué nos enseña Santiago en ese sentido, mis hermanos? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. La alegoría en ese sentido de la caída de la bicicleta, pues obviamente aquí está, cuando caemos en muchas pruebas, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Entonces, dentro de lo que dice la Escritura, en ese sentido, la prueba de vuestra fe obra paciencia. Cuando nosotros necesitamos algo, aquí en ese sentido, Pedro recibió la ayuda inmediata. ¿Por qué? Porque era necesario que tuviera la ayuda inmediata, si no se ahogaba, ¿no? Bueno, entre comillas, porque pues, sabíamos que Pedro era pescador, sería ilógico que no supiera nadar, pero estaba en una tormenta, y hasta el mejor nadador, ¿qué creen que ha pasado en Acapulco, hermanos? Se han ahogado. Muy buenos nadadores. Entonces, ahora con la tormenta que hubo allá en ese entonces, aquellos que cuidaban los yates y las embarcaciones después de lo que ocurrió allí, muchas personas murieron aún sabiendo nadar. Lo que pasa es que la tormenta puede ser muy grande, mucha fuerza, muy intempestuoso. Entonces, dentro de esta parte, dice que allí no había oportunidad de esperarse porque Pedro necesitaba ser rescatado inmediatamente. Pero no sean como yo. Mi primer apellido, bueno, más bien mi segundo apellido es Paciencia. Pero el primero, ¿saben cuál es? Poca. Entonces no sean así como yo. Tengan mucha paciencia, porque a veces Dios no nos responde en el momento. Nos responde en el momento que nosotros necesitamos recibir esa respuesta. Y a veces tarda un poco, pero llega. Dios no nos falla. Eso sí es bien cierto. Entonces, por eso sí es importante que nosotros, conforme tenemos la prueba, vayamos teniendo esa paciencia, vayamos trabajándola. ¿Para qué? Para que en el día que necesitemos una respuesta de nuestro Dios, y si nos la da inmediata, bendito sea. Y si no nos la da de una forma inmediata, también bendito sea, porque algo nos quiere mostrar, algo tenemos que trabajar. Por eso sí es importante que en ese sentido, nosotros, cada uno de nosotros, nunca dejemos de hacer oración. La oración, dice, obrando eficazmente, puede mucho. Y yo sé que aquí hay muchos justos, amados hermanos, por eso es importante que no perdamos esta parte. Por eso los voy a invitar a que veamos Salmo 50, versículo 15, para reafirmar esta parte que les estoy mencionando. Es importante que siempre tengamos ese respaldo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios hace que nosotros, sabemos que, a ver, pregunta, ¿nuestro Dios necesita de nosotros? ¿Dios necesita que nosotros vengamos a la iglesia? ¿Que nosotros diezmemos? Es más, una pregunta todavía hasta un poquito más fuerte. ¿Dios necesita que lo defendamos? No. Más bien nosotros necesitamos de Él. Y eso es algo bien importante que debemos de entender. Cuando no venimos a la iglesia, ¿quién pierde? Nosotros. Cuando no obedecemos a Dios, ¿quién pierde? Nosotros. Entonces, por eso, cuando nosotros flaqueamos en nuestra fe, ¿quiénes pierden? Nosotros. Por eso hay que trabajar, hay que esforzarnos. Y aquí lo que dice el Salmo dice, e invócame, eso nos lo dice Dios a nosotros, e invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a honrar a Dios, me vas a honrar, me lo vas a agradecer. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando lo que tú necesitas. Entonces, por eso sí es importante que nosotros, en ese momento, mis hermanos, de necesidad, de angustia,
tengamos la libertad y la necesidad de poder clamar a nuestro Dios por medio de la oración. Pidámosle, pero pidamos bien, dice la Escritura. No pidamos que le vaya mal al vecino, no pidamos que alguien no venga a la iglesia. No podemos pedir eso. Al contrario, hay que pedir un cambio gradual en cada uno de nosotros, pero principal, obviamente, en la persona de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos mejores hijos de Dios. Vamos a irnos despidiendo y quiero que leamos esta cita, por favor. Nos ponemos de pie. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos todo esto, si nos mantenemos en fe, si nos mantenemos en oración, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, pues ahora sí viene esa parte como reafirmando lo que vamos a obtener como respuesta. Dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Si me mantengo en fe y en oración, entonces, por lo cual estoy cierto, adelante, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. Entonces, amados hermanos, la fe no hace que el mar desaparezca. La fe no hace que la tormenta no aparezca tampoco. La fe, mis hermanos, hace que podamos caminar hacia Cristo, que nos lleve hacia nuestro Dios, y aun cuando el mar esté embravecido. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Paz a vosotros.